Hola, ¿cómo están? Seguimos con nuestra serie de ajuste por inflación. Ya vimos los aspectos básicos de por qué realizamos el ajuste por inflación. Vimos las normas contables, la 539, la RT6 básica original de 1984 para ajustar inflación, la RT17 de cuestiones particulares y la RT41 para pequeñas y medianas empresas, donde habla del método simplificado. Y hoy vamos a empezar con, vamos a ver método simplificado de ajuste por inflación. Bueno, vamos a ver cómo el método simplificado influye en cada informe o estado contable. Empezamos con el estado de situación patrimonial. Este estado es el único que va a presentarse en forma comparativa. Recuerden que antes del ajuste por inflación, todos los estados contables se presentaban en forma comparativa. En el caso del método simplificado, para pequeñas y medianas empresas, solamente se va a presentar en forma comparativa el estado de situación patrimonial. Este estado se debe reexpresar solo en forma comparativa por cuestiones de comparar un ejercicio con otro, ¿sí? Las partidas monetarias se van a expresar desde el cierre anterior al cierre actual por un coeficiente que vamos a utilizar de punta a punta. Las partidas no monetarias expresadas al último cierre y de ahí punta a punta sobre valor residual del ejercicio anterior. Y el patrimonio neto inicial reexpresado lo vamos a sacar por diferencia entre el activo inicial reexpresado menos el pasivo inicial reexpresado. Esto con respecto al estado de situación patrimonial. Pasemos al estado de resultados. No se presenta en forma comparativa, como ya dijimos. El resultado, el RECPAM, resultado por exposición a inflación, puede exponerse en un solo renglón o junto con los resultados por tenencia y financieros. La forma correcta de exposición es después del subtotal de gastos y antes del resultado antes de impuesto a la ganancia. Entonces, el RECPAM nunca, y esto recuerden, y es muy importante, nunca debe exponerse dentro del cuadro de gastos, sino que va a estar después del subtotal de gastos y antes del resultado, antes de impuesto a las ganancias. Pasemos ahora al estado de flujo de efectivo o estado de origen y aplicación de fondos. No se presenta en forma comparativa. Yo voy a ser reiterativo con esto para que recuerden que el único estado que se presenta en forma comparativa es el estado de situación patrimonial. El efectivo al inicio debe estar reexpresado porque lo tuvimos que reexpresar para el estado de situación patrimonial y debe coincidir con el que está expuesto en el estado de situación patrimonial. El efectivo al cierre debe coincidir con el puesto en el estado de situación patrimonial. Va a haber una diferencia ahí, ¿no? En el estado de flujo de efectivo, al inicio debe reexpresarse de punta a punta. La diferencia que se genere, esa diferencia de la cual hablaba, quedará expresado en una línea que vamos a llamar RECPAM de efectivo. Esto no quiere decir que en el flujo de fondos haya ganancia o pérdida. Es solamente para comparar un ejercicio con otro. Por eso la diferencia la vamos a poner en un renglón que se llama RECPAM de efectivo. Sigamos con el estado de evolución del patrimonio neto. No, otra vez, no se presenta en forma comparativa. Se expone el patrimonio neto al inicio, reexpresado en moneda de cierre, que debe coincidir con el reexpresado
en el estado de situación patrimonial. El estado de evolución de patrimonio neto, y esto es muy importante, por eso lo puse en letra roja, no tiene que contener ninguna línea con referencia al ajuste por inflación. O sea, que el RECPAN no figura en el estado de evolución del patrimonio neto, sino que seguimos, como siempre, poniendo el resultado del ejercicio. Notas. Método simplificado, notas. La nota que debemos colocar obligatoriamente, que es la nota de unidad de medida, se debe hacer constar que utilizamos este método simplificado, ¿sí? Porque estamos simplificando el ajuste por inflación. Y hay una nota de información comparativa que es opcional, ¿sí? Donde deberíamos informar la falta de esta información comparativa en ciertos estados debido a la utilización del método simplificado. O sea, que el método simplificado me permite expresar el estado de situación patrimonial en forma comparativa y los demás estados sin la columna de la información comparativa. Por último, el método simplificado y el informe del auditor. En el informe del auditor lo hacemos como siempre y podemos colocar en forma opcional y a mi criterio subjetivo, ¿sí? Creo que sería conveniente poner el párrafo de énfasis, haciendo alusión que en el desarrollo de la auditoría se utilizó la norma del método simplificado y que eso no afecta a la opinión expresada en el informe. Esto fue un resumen de lo que sería el método simplificado, esta serie de clases de ajuste por inflación no pretenden ser clases de aplicación práctica, sino de aplicación teórica, donde en forma simple les quiero explicar cómo se desarrolla cada método. Bueno, nos vemos en la próxima clase.